El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Ha sido bueno. Dios le enseñó a su pueblo cómo adorarlo. Está en Éxodo capítulo 20, del verso 24 adelante. Dijo el Señor así: me harás un altar de tierra y sacrificarás en él, en el altar, tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo haga que se recuerde, escúchelo bien, se recuerde, se perpetúe mi nombre. Vendré a ti y te voy a bendecir. Y si me haces un altar de piedra, no la labres. No son piedras de cantería las que quiero, porque si alzas herramienta sobre las piedras, las vas a profanar, las vas a deshonrar. Y tampoco vas a subir por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él, junto al altar. Por eso es que Dios les dio instrucciones claras de cómo ellos se debían acercar a edificar los altares. Esos altares debían ser de tierra, donde quiera que hubiera tierra podían edificar un altar. No era un requisito complicado. Eso muestra lo accesible, lo fácil que era acercarse a Él, porque más bien ese era su deseo primordial, su deseo principal, que la gente se acerque a Él. Y sobre la tierra debían colocar piedras que no podían ser cortadas ni moldeadas en ninguna manera, porque nuestra adoración tiene que ser natural, sencilla, sin adornos, sin diseños de ninguna clase. Así que las piedras tenían que ser rústicas, comunes, sencillas y naturales. Entonces, Abraham fue un gran edificador de altares. Hay 4 ocasiones específicas donde Abraham edificó un altar al Señor. Y cada altar que él edificó representaba una etapa progresiva en su vida, desde su salida de Ur de los Caldeos hasta su muerte. Porque es necesario entender que en todo altar algo tiene que morir. Algo debe ser destruido, algo debe ser derribado, exterminado, porque algo debe ser sacrificado. Ejemplo, Génesis 12:1. Ahora bien, Jehová había dicho a Abraham: andate de tu tierra, deja a tus parientes, deja la casa de tu padre, te voy a llevar a una tierra que yo te mostraré. Y en esa tierra que yo te mostraré, voy a hacer de ti una nación grande. Vas a crecer, te vas a multiplicar, porque te voy a bendecir. Tu nombre va a ser engrandecido, tu nombre va a ser conocido y va a ser una bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El verso 7 que ya leímos al principio dice: y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia, a tu familia, a tu linaje daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Dios llamó a Abraham en Génesis 12. Encontramos el primer encuentro de Dios con Abraham, cómo Dios mismo se le aparece y le promete a este hombre hacer de él una nación grande cuando él no tenía ni un solo hijo. Y establece un pacto con él. En ese pacto Dios le pedía a Abraham 2 cosas. La primera era creer. ¿Qué es creer?
es considerar una cosa como verdadera o segura. Es pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. ¿Qué más pidió? Obedecer. ¿Qué es obedecer? Es cumplir la voluntad de quien manda o lo que establece una ley o una norma. Hoy en día lo que hay en vez de obediencia es rebeldía, porque Abraham no tenía una Biblia escrita. Abraham no tenía la palabra de Dios. Había escuchado una voz y a esa voz él creyó. Y por creer en esa voz y obedecer, le fue contado por justicia. Quiere decir que este hombre por creer fue justificado. 2 fueron los requisitos que le pidió Dios a Abraham. Y el que tomó la iniciativa de este pacto fue Dios, porque Dios le habló a él. Y fue después de este encuentro divino que Abraham edificó el primer altar. No solamente era un altar de sacrificio de animales, eso era lo externo, eso era lo que se veía. Pero lo que representaba internamente este altar era comunión con Dios. O sea que cuando usted levanta un altar de adoración personal, es porque cree que Dios le está esperando para comunicarse personalmente. Es porque cree que Dios le está llamando a una comunión personal con Él. Es porque cree que en ese lugar de encuentro donde va a ser el altar, el que va a salir ganando es uno mismo. La ganancia es personal. Entonces, algunos quieren. Y quieren porque creen que en ese encuentro van a ser transformados. Otros quieren, pero no hacen nada por levantar el altar. Y por último, otros no quieren ni acercarse porque no entienden absolutamente nada. Entonces, el altar era para dejar un testimonio visible de un encuentro transformador con Dios. Un encuentro significativo con Él. Un encuentro que cambia vidas. El pacto de Dios con Abraham no fue un pacto de alianza, un tratado, un acuerdo, un compromiso. El altar sería un recordatorio de la promesa y protección de Dios. Era un altar de adoración, era un altar de renovación. Abraham no hubiera podido sobrevivir su largo trayecto de fe si no hubiera sido un edificador de altares. Y cada altar era un testimonio del amor y la lealtad de Dios para con él. Así que construir altares le recordaba que Dios era el centro de su vida. Y cada vez que él edificaba un altar, le ayudaba a recordar lo que Dios deseaba de él. Y le impulsaba a obedecerle. Así que todo esto se escribió para que imitemos su ejemplo y seamos los nuevos edificadores de altares en cada circunstancia de nuestra vida. El primer altar que edificó Abraham fue en la encina de More, en Siquén. More significa lluvia temprana y Siquén cargar sobre la espalda de un hombre o de una bestia. Aquel altar entonces representaba la lluvia temprana de su primer encuentro con Dios. ¿Qué es una lluvia temprana? Oseas capítulo 6, verso 3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Las lluvias tempranas solo duraban unos pocos días, quizá hasta una semana.
Pero eso era justo el tiempo y la cantidad necesaria de agua que la tierra necesitaba para comenzar a ser arada. Ya saben que allá la tierra es durísima, o sea que necesitaban la lluvia para poder arar. Y por lo regular, las lluvias ligeras eran usadas para esto porque el efecto en la tierra representaba el primer ciclo agrícola y era prácticamente como un milagro, porque gracias a lo nutrido y humedecido que quedaba el suelo, más adelante cuando se araba y se sembraba correctamente, comenzaban a surgir los primeros brotes tiernos. Jeremías 14:4 dice que la tierra de Israel era endurecida y agrietada por el verano desértico. Solamente un milagro para que produzca en Israel tanta cosa como produce hoy. Dátiles, frutas, naranjas, de todo. Por eso a la lluvia temprana ellos le llamaban un milagro, porque ya la tierra humedecida podía ser arada, porque como dice Jeremías, la tierra de Israel endurecida y agrietada por el verano desértico. Así que ante los ojos asombrados de los hombres, literalmente cuando llovía volvía la vida, porque las lluvias tempranas era lo más milagroso y lo llamaban la gran manifestación de Dios. Por eso cuando la lluvia llegaba ya tenían listos todos los implementos para sembrar. Los azadones, los arados, los bueyes, los asnos y toda la familia estaba involucrada en la siembra, porque la siembra comenzaba de inmediato, así que los campesinos araban la tierra bajo la lluvia inclusive. Unos hacían los surcos, otros echaban la semilla, otros cubrían la semilla con un poco de tierra. Y es justamente a este proceso de siembra que Juan el Bautista decía, en Juan 1:27, el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Así que mientras Juan preparaba el camino para sembrar, nuestro Señor Jesucristo venía detrás de él para sembrar la semilla que es su palabra. Y de igual manera nuestros primeros encuentros con Dios son llenos de expectación, de entusiasmo, de emoción por las promesas. Y eso se llama la lluvia temprana. Fíjense que mientras Juan preparaba el camino para sembrar, el Señor Jesús venía detrás de él y él fue el que sembró la semilla. La semilla es su palabra. Y de igual manera nuestros primeros encuentros con Dios son llenos de expectación, de entusiasmo, de emoción por las promesas. Esa es la lluvia temprana. A la misma vez se colocaba un gran peso de responsabilidad y demanda en la vida de Abraham. La demanda era para obedecer, no solo en medio de la lluvia temprana, sino en los próximos años que vendrían. Abraham ya había salido conforme a la orden de Dios, había llegado a Canaán, vio que el cananeo estaba en la tierra, pero Dios le afirma que esa misma tierra va a ser de él. Y ante esa afirmación, Abraham se levanta y prepara su primer altar, el de la fe sencilla, el de la confianza absoluta en lo que Dios ha dicho. Y eso es lo que muchos han perdido. Abraham continúa su recorrido por la tierra y llega a un lugar entre Betel y Jai. Allí edifica el segundo altar. Betel significa casa de Dios y Jai significa ruina, escombros, un montón. Por eso es que en medio de tu caminar cristiano
detrás de las promesas que Dios te da, siguiendo el propósito por el cual existes, te puedes encontrar como Abraham, entre la casa de Dios y los escombros o la ruina de tu propia vida personal. Miras al occidente y ves la casa de Dios. Ves a Dios en ella, lo ves moviéndose. Ves que todavía hay esperanza. Ves que Él es fiel. Ves que es Él quien te inició todo. Ves que fue Él quien te llamó, quien te prometió. Porque del occidente sale el sol. Ahí están las esperanzas para que la confianza se renueve. De pronto miras al oriente y lo que ves son escombros, todo revuelto. Pareciera que nadie puede componer ni arreglar lo arruinado que contemplas a tu alrededor. Es por eso que el futuro parece incierto. Las promesas no se materializan y lo que ves es lo mismo otra vez, llegando a oscurecer el sol y te paras en medio. Al occidente está Betel, al oriente está Jai, nada cambia, todo parece igual. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo vas a salir de esa condición? Cuando hagas lo que hizo Abraham. Abraham edificó un altar en medio de los dos lugares e invocó a Dios. Y este segundo altar es edificado en medio de la incertidumbre. ¿Qué sacrificó aquí Abraham? Sacrificó sus dudas, sacrificó sus incertidumbres, sus interrogantes y siguió el camino sin recibir todavía nada de lo que Dios le había prometido. Si Dios no ha cumplido todavía lo que te ha prometido, lo mismo tenés que hacer, levantar un altar para sacrificar tus dudas y luego continuar porque tus promesas te las dio Él y Él es fiel, por lo tanto están en camino. Génesis 13, de 1 adelante. Subió pues Abraham, dice, de Egipto hacia el Neguev, con su mujer y con todo lo que tenía, y con él iba Lot. Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro. Caminó de jornada en jornada desde el Neguev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que antes había edificado, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Después del problemón que tuvo Abraham en Egipto, volvió al lugar donde levantó el segundo altar. Había pasado la peor vergüenza de su vida. Fue sacado de Egipto por mentiroso, a empujones, y hace de nuevo el recorrido de vuelta y llega al altar entre Betel y Jai. Ahí retorna al lugar de la incertidumbre y vuelve a invocar el nombre de Jehová. Esta vez no edifica un altar, ya había uno allí. Simplemente va para recordar, para dar gracias y para adorar. Porque en medio del recorrido había sido bendecido y prosperado a pesar de sus errores y a pesar de sus faltas. Hay momentos en que debemos retornar al lugar donde una vez edificamos un altar y allí recordar la fidelidad de Dios para con nosotros. Porque en nuestro peregrinar y en medio de nuestras faltas, de nuestras malas decisiones, en medio del pecado, es necesario volver al altar que antes habíamos edificado y restaurar allí nuestra comunión con Dios. El hombre sufre porque abandona a Dios.
Dios quiere cambiar la vida, quiere cambiar la herencia, quiere transformar, quiere bendecir. Y la gente vive huyendo de Dios. Abraham edifica su tercer altar en Génesis 13 del 14 adelante. Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, le dijo, ahora alza tus ojos desde el lugar donde está y mira al norte, al sur, al oriente y al occidente. Toda la tierra que ves, le dijo, te la daré a ti y a tu descendencia, a tu familia, a tu linaje para siempre. Haré de tu descendencia, de tu familia, de tu linaje, como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Así que levántate, le dijo, y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te daré. Y toma posesión de ella. Y estaban todavía viviendo los cananeos. Así que Abraham levantó su tienda, se fue, habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, donde edificó un altar a Jehová. O sea que en medio de la bendición y la prosperidad que disfrutaba, surgió una contienda. Una pelea, una riña entre los pastores de Lot, su sobrino, y los de él. Y sabiamente este hombre, y con un corazón desprendido, le permite a Lot que escoja dónde dirigirse, después separarse. Así que Lot, aprovechándose, escogió lo que lucía a primera vista como la mejor parte de la tierra. Era la llanura del Jordán, que era tierra de riego, abundante pasto, y Abraham por su parte se quedó con la parte montañosa. Y Dios se le aparece en medio de su tristeza por la separación y le afirma una vez más la promesa que le ha hecho. Le dice, Jehová dijo a Abraham, Génesis 13, 14, después de que Lot se apartó de él, levanta tu cara, levanta tus ojos y comienza a mirar. Mira al norte, mira al sur, al oriente, al occidente. Toda la tierra que ves, toda la tierra que estás mirando, te la voy a dar a ti, a tu descendencia, a tu familia, a tu linaje, y se las voy a dar para siempre. Así que Abraham removió su tienda, se mudó y edificó un altar en el encinar de Mamre que queda en Hebrón. Mamre significa vigor y Hebrón significa alianza, compañía y unión. En este tercer altar, Dios le reafirma a Abraham la fortaleza, el vigor de una alianza. Le muestra su compañía, le muestra su unión. Porque en este tercer altar es necesario, escúchelo bien, sacrificar relaciones. Dios no le dijo a Abraham que se lleve a su sobrino Lot. Fue una decisión de Abraham llevarlo a su sobrino porque él no tenía hijos. Pero llegó el momento para pasar a otro nivel que había que sacrificar esa relación tío-sobrino, sobrino-tío. Y en el tercer altar, Abraham sacrificó su relación con su sobrino. Lo soltó por fin. Y mire cómo el sobrino desleal se escogió la mejor parte, la llanura donde había pasto, y le dejó lo peor al tío para que se mueran sus ovejas de hambre. Es necesario separarse de relaciones que te impidan avanzar hacia el cumplimiento de los propósitos de Dios en tu vida. Y cabe destacar que Abraham se separó de Lot en armonía, sin insultarlo, sin enojos, pero quedó claro
que no podrían continuar juntos si Abraham quería ver el cumplimiento de Dios en su vida. Es en este tercer altar que comprendes que tu mayor y más poderosa alianza no es con hombres, sino con Dios. Faltaba otro altar por edificar. El cuarto altar es el altar donde se sacrifica lo que más se ama. Allí tenía que demostrar que no amaba a nada o a nadie más que a su Dios. Y este se llama el altar de la renuncia. Es el altar donde se colocó tu consagración, tu compromiso con Dios antes que cualquier otra cosa, aun cuando lo ames más que a tu vida. En este cuarto altar tienes que estar dispuesto a colocar lo que Él te pida, aunque parezca ilógico, antinatural y hasta pagano, como en el caso de Abraham con su hijo. Dios no toleraba sacrificios humanos y ahora estaba requiriendo uno. ¿Cómo iba a comprender esto este hombre? ¿Y qué de nosotros? ¿Estamos dispuestos a sacrificar en el cuarto altar lo que Él nos pide, sea lo que sea? ¿O te vas a asegurar primero para saber cuál es la razón por la cual te lo pide? Aunque no lo entiendas, Dios es capaz de devolverte mucho más de lo que entregues, porque sus bondades y sus beneficios espirituales superan con creces nuestros sacrificios. Este cuarto altar es el altar del refinamiento. Es el altar donde se forma o se forja nuestro carácter. Dios estaba comprometido con Abraham. Él había iniciado esta relación de pacto y la había sellado con sangre. Es en el cuarto altar donde se expresa el mayor y más perfecto sacrificio. Es en el cuarto altar donde se puede expresar la mayor, la más grande adoración, porque en ese cuarto altar lo entregas todo. Y lo entregas sin reservas, y lo entregas sin preguntas. Como hizo Pablo, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Ese es el momento donde se lo ve al Señor en su trono. ¿Quién es tu Señor? ¿En qué altar te encuentras hoy? ¿En el primero? ¿En el segundo? ¿En el tercero? ¿En el cuarto? No te debes detener por nada. Tienes que llegar al cuarto altar. Que nada te detenga. Él viene en camino con el galardón y va a cumplir todo lo que te ha prometido. Póngase de pie. Pueden repetir conmigo. Díganle al Señor: Padre, te doy gracias. Te doy gracias porque esa lluvia temprana de que habla tu palabra y tu Espíritu Santo convenciéndome de pecado, de justicia y de juicio. Quiero reconocer mi necesidad de ti. Quiero reconocer, Jesús, que te necesito. Y quiero pedirte perdón, Padre, por ofenderte y llevar a tu Hijo Jesús a la cruz por mis pecados. Reconozco que en la cruz Él cargó con todos mis pecados. Por eso yo aplico la sangre de ese sacrificio a mi vida. Aplico esa sangre a mi vida para limpiar mis pecados. Acéptame como un hijo tuyo por los méritos de Jesucristo. De aquí para adelante quiero vivir para ti, Jesús, en el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.